Hola, mi nombre es Andrea Maceiras Lafuente y procedo a presentar la comunicación titulada El retelling del cuento de hadas y la subversión de los personajes antagonistas en el trabajo de las competencias de futuros docentes de educación infantil. Empezamos con la introducción. En el contexto de las nuevas prácticas discursivas y literarias, entendemos por retelling una reinterpretación o reescritura de una historia ya existente, como por ejemplo un mito, un cuento popular, una leyenda o una obra clásica, que mantiene la esencia narrativa del original pero la presenta con una nueva perspectiva, enfoque temático o contexto. No solo se trata de una adaptación de la trama, sino que también puede subvertirla, enriquecerla o cuestionarla, ofreciendo así una lectura crítica o contemporánea del material original, explotando sus múltiples posibilidades. Se trata de una estrategia presente tradicionalmente en la literatura infantil y juvenil y un recurso que permite introducir nuevas temáticas culturales y actualizar obras resignificando su sentido. Como indican Álvarez Ramos y Heredia Ponce, las motivaciones del retelling son diversas. Pueden deberse a cambios producidos por la mutación del pensamiento social, a cambios derivados de la instrumentalización de la literatura infantil, a cambios producidos en sus narrativas en busca de lectores más hábiles o más inteligentes y a cambios derivados de la denominada literatura ganada. Dentro de la literatura infantil y juvenil observamos grandes exponentes del retelling, como por ejemplo El verdadero final de la Bella Durmiente de Ana María Matute, los cuentos en verso para niños perversos de Roald Dahl o todas las obras de Hematocrítico. Se trata de un fenómeno que se manifiesta de manera especialmente significativa en la industria cinematográfica. Obras como Maléfica o Wicked ilustran cómo la revisión de los cuentos clásicos desde la perspectiva de los antagonistas puede enriquecer el imaginario colectivo, dotando a estos personajes de mayor profundidad y complejidad psicológica. Así, los objetivos del presente trabajo son explorar el potencial del retelling como herramienta didáctica que favorece la creatividad, el pensamiento crítico y la empatía en la práctica docente, promover la revisión crítica de cuentos clásicos desde una perspectiva contemporánea, considerando los valores y demandas y sociales actuales, y fomentar la reflexión narrativa, social y en el alumnado de grado de educación infantil a través de la subversión de personajes y tramas tradicionales, especialmente en torno a las figuras antagonistas. Se trata de un recurso de actualidad con un gran potencial pedagógico que permite a los futuros y futuras docentes cuestionar, reinterpretar y resignificar narrativas tradicionales. Existen multitud de estudios sobre intervenciones con alumnado en etapas de escolarización inicial que implican diversas formas de narración e intervención literaria relacionada con la misma, con resultados positivos en la formación del lectorado en fases muy tempranas. En cuanto a los beneficios pedagógicos del uso del retelling en la formación del futuro profesorado de educación infantil, podemos destacar la estimulación del pensamiento crítico, el impulso de la creatividad narrativa, la incorporación de una perspectiva inclusiva, igualitaria, diversa y actualizada, el fortalecimiento de la competencia lingüística y comunicativa, la versatilidad metodológica en el aula y la construcción de una identidad docente crítica y comprometida. Además, esta estrategia juega un importante papel en la actualización, conexión y revitalización de los cuentos clásicos. Contribuye a la preservación y actualización del patrimonio narrativo, a la relectura crítica y a la resignificación de los contenidos de los cuentos, a la estimulación del disfrute lector y del vínculo con la literatura, a la conexión con el imaginario colectivo, a la revalorización de los arquetipos y a la deconstrucción de roles y estructuras narrativas rígidas. Abordar el retelling de cuentos de hadas desde la perspectiva de los antagonistas nos conduce a plantearnos una pregunta inevitable: ¿por qué suscitan tanto interés no solo a lo largo de la historia, sino especialmente en la industria de la ficción actual, que es un hecho que conviene analizar antes de continuar? Así, los villanos permiten una exploración de la psicología humana y del origen del mal. Desde una perspectiva psicológica, las historias que exploran la motivación de los villanos permiten una inmersión más profunda en la naturaleza humana y nos invitan a la reflexión sobre el impacto del contexto social, emocional y personal en la construcción de la moralidad y la identidad. Asimismo, permiten la revisión de las narrativas de poder y justicia, puesto que las historias, desde la perspectiva del villano, también sirven como un vehículo para revisar las nociones del poder y de la justicia y ofrecen una perspectiva crítica sobre la legitimidad del sistema establecido, desafiando las verdades convencionalmente aceptadas.
Además, suponen una posibilidad de reflexionar sobre el empoderamiento y la empatía. La narrativa centrada en el villano fomenta una mayor empatía hacia personajes tradicionalmente denostados, lo que permite una mayor profundización psicológica en las motivaciones de estos personajes. Y ya por último, suponen un desafío a las normas tradicionales y a la aceptación de la ambigüedad moral. Y es que los retellings de los cuentos clásicos proporcionan un espacio para explorar de forma abierta y libre cuestiones morales de mayor o menor profundidad, determinadas por factores complejos y multifactoriales. Veamos ahora qué beneficios tiene ponerse en la piel del antagonista. En primer lugar, el fomento de la empatía y la comprensión de la diversidad emocional. El retelling de cuentos desde la perspectiva de los villanos favorece una aproximación empática y profunda a estas figuras. En lugar de ver a los villanos como personajes planos, los y las estudiantes pueden reflexionar sobre las situaciones que los llevaron a actuar de una determinada manera. Esta reflexión fomenta el desarrollo de una mayor empatía y creatividad, cualidades estas esenciales para el profesorado de educación infantil. En segundo lugar, la potenciación de la creatividad y la narración dinámica. La creación de retellings desde la perspectiva de los villanos invita a la subversión y a la creatividad. La narración dinámica, en la que los roles de los personajes son complejizados y reinterpretados, es una estrategia eficaz para involucrar a los docentes y a las docentes en el proceso narrativo y para potenciar su imaginación y sus destrezas comunicativas. Y por último, en relación a la reflexión sobre el poder y la autoridad en las aulas, los villanos de los cuentos de hadas a menudo representan figuras de autoridad opresiva. Al trabajar los retellings desde esta perspectiva, los futuros y futuras docentes pueden reflexionar sobre cómo se ejerce el poder y la autoridad en su propio contexto educativo. Esta reflexión es fundamental para crear aulas inclusivas y justas, donde se fomente el respeto mutuo, la colaboración y el entendimiento. Comprender las dinámicas de poder y autoridad de los villanos de los cuentos de hadas puede ayudar a los futuros profesores y profesoras a ser más conscientes de las relaciones de poder en sus interacciones con los y las estudiantes y desarrollar estrategias de gestión emocional más efectivas. Para concluir, me gustaría retomar la frase de José Saramago que dice que contar cuentos es enseñar a mirar y reescribir cuentos es enseñar a pensar. Para concluir, me gustaría destacar que los retellings desde la perspectiva de los villanos son una herramienta pedagógica valiosa para los futuros y futuras docentes de educación infantil. Permiten reflexionar sobre la moralidad, la ética y el poder en las historias tradicionales. Ayudan a fomentar la empatía, ya que los estudiantes y las estudiantes deben entender las motivaciones y emociones de los villanos. Los futuros y futuras educadores aprenden a trabajar con la diversidad emocional de los niños y niñas, promoviendo la autorregulación emocional. Los retellings también ayudan a los futuros y futuras docentes a reflexionar sobre el ejercicio del poder y la autoridad en el aula. En suma, el retelling desde la óptica de los villanos puede consolidarse como un recurso pedagógico de gran valor para la formación de los estudiantes y futuros y futuras docentes de educación infantil. Esta práctica literaria no solo permite revisar críticamente las estructuras tradicionales y resignificar sus contenidos, sino que también favorece el desarrollo de competencias como la empatía, el pensamiento crítico o la gestión de la diversidad emocional. Además, habilita un espacio para reinterpretar las lógicas del poder que vienen implícitas en estos relatos y proyectar su potencial transformador hacia la propia práctica educativa. En definitiva, reescribir cuentos no es solo una cuestión literaria, sino también un ejercicio que contribuye a repensar la educación desde una perspectiva más inclusiva, más ética y más comprometida con la diversidad del mundo contemporáneo. Procedo ahora a presentarles la bibliografía utilizada y solo me resta dar las gracias por su atención. Muchas gracias.